Saludo a el periodista e historiador Héctor Aguilar Camín, que en su momento fue director del programa Zona Abierta de Televisa, que está registrado este programa de Zona Abierta en el documento que presentó Andrés Manuel López Obrador en el debate del domingo pasado. Déjeme corregir un asunto. Dije que se refería al total de inversión en Espoteo y que aludía a que los 10 millones de pesos que están aquí se referían al Espoteo, pero ciertamente no se menciona en esta información publicada por Genaro Villamil y Proceso que el presupuesto 2005-2006 de Enrique Peña Nieto, que es un presupuesto que se presume es el presupuesto que hace una empresa, la empresa Televisa, a el gobierno del Estado de México, cosa que ayer Videgaray dijo no es la cuenta pública, es el presupuesto de una empresa, aunque no reconoció los datos, pero dijo es el presupuesto de una empresa. Pues alude, Héctor, a tiempos de televisión, a lo que se habría gastado Peña Nieto en este presupuesto de un solo año, cuya cifra total da 691 millones de pesos, 692 millones de pesos, que son los que dice Andrés Manuel se gastó solo en un año, en una sola empresa, Peña Nieto, en su gobierno del Estado de México. Tú dices, me vuelven a mencionar indirectamente porque son abiertas. ¿Qué tienes que decir, Héctor, al respecto de todo esto? Bueno, primero que te encuentro en medio de una batalla grandota por las cifras y por este tema de los tiempos de publicidad. Qué bueno que se ventilan estos asuntos. Y yo vengo a hacer una aclaración muy puntual que tiene que ver con el tema de Zona Abierta, porque esto ha circulado mucho tiempo, impunemente, en muchos medios. Aquí lo ha dicho muchas veces Genaro, lo ha publicado, hasta en un libro. Y yo pues no lo contestaba porque me parecía que era es una tontería, no tiene ni pies ni cabeza, pero veo que ahora vuelve a reaparecer con el debate presidencial y que este es el documento que presenta López Obrador como probatorio de los gastos de Peña Nieto con Televisa, y creo que es el momento de aclarar que varias cositas. En primer lugar, yo, como tú, cuando estuviste en tu programa con Javier Solórzano en Televisa, no vendía publicidad de el programa Zona Abierta. Simplemente lo hacía y el financiamiento comercial del programa pertenecía a una empresa completa, a una parte completamente diferente de la empresa. En segundo lugar, si algo fue mi relación, y creo que la tuya también, con la empresa Televisa durante los 7 años que hice este programa, fue que nunca se metieron a decirme qué debía hacer, ni qué programa debía hacer, ni a quién debía invitar, ni a quién no debía invitar. Salvo una vez en que me pidieron que invitara a los críticos del programa el Gran Hermano, del Big Brother, que no querían venir y estaban muy críticos, y me pidieron que los invitara especialmente a discutir ese programa. Durante todo el tiempo yo no tuve en Televisa, y como creo que es el caso de muchísimos conductores, por lo menos el mío lo fue de principio a fin, nunca tuve una sugerencia ni de un tema ni de un personaje. Tercero, pues Enrique Peña Nieto nunca estuvo en mi programa. Nunca estuvo en mi programa. Y que yo recuerde, de los spots que había en los cortes del programa, pues nunca el Estado de México fue, en esos años últimos, que eran los últimos de mi programa, un anunciante muy importante. Dicho esto, te pedí, porque no había tenido la curiosidad de acercarme al hecho, el documento que publicó Genaro. Le podemos llamar documento, pues por una licencia de lenguaje. Es una hojita con unas cifras, que no trae un logo, que no trae una firma, que no trae un sello. ¿Quién sabe de dónde viene? Creo que Genaro, en buena fe, como procede como reportero, debería decirnos de dónde lo sacó. Porque hasta este momento, este papelito que aquí tengo enfrente de mí, y que es el que ofreció López Obrador, es una lista de cifras que dice arriba: Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005-2006, no sé si es por 2 años o por unos meses de un año y el siguiente, y no hay un solo elemento que le dé a este papelito la calidad de un documento. No es ni una factura, ni es una carta de intención de contratación, ni es desde luego una orden de pago. Es un papelito, y con este papelito
ha hecho Genaro una gigantesca acusación. Creo que nos merece, por lo menos, la fuente de dónde vino este papelito. Porque las cifras de este papelito son totalmente contradictorias, abrumadoramente contradictorias, con otras que ustedes me han proporcionado y han publicado aquí en la estación, que son las de Fundar, que es la asociación que pidió información por el IFAI y que recibió por conducto del IFAI los datos de lo que han gastado en comunicación social los gobiernos del Estado de México durante esos años. Es lo que Fundar nos dio y dimos a conocer al público. Las cifras de Fundar, sumadas, dan que el gobierno del Estado de México entre 2006 y 2010 gastó en comunicación social 285 millones de pesos. Esas son las cifras de Fundar. Espérame tantito. Las del papelito de Genaro dice que en solo un año se gastaron 691. Déjame detener aquí, que es muy importante. Llegas a un punto fundamental. Dices las cifras de Fundar. Fundar estuvo aquí ayer. El director ejecutivo de Fundar, Pulido, estuvo en el programa y lo que nos dice es lo siguiente. No son las cifras de Fundar, son las cifras que Fundar obtiene de la cuenta pública. Dato importante. Muy importante. Muy importante. Entonces Fundar dice, cuidado, porque no son las cifras de Fundar, sino son una revisión seria de los documentos oficiales de la cuenta pública. Más sólidamente, Fundar tiene fuente. Bueno, el papelito de Genaro no tiene fuente. Fundar tiene fuente, pero Fundar deja algo que es muy importante y yo te pido que entremos ya como analista, si quieres agregar algo adelante, pero ya como analista y revisando el tema mismo. Fundar dice, esta es la cifra, pero son las cifras oficiales. Sin embargo, agrega en la entrevista de ayer que son especialistas en el tema y que pueden decirle a la sociedad que hay un problema serio de cifras negras. Sin duda. No, Miguel Pulido, el director ejecutivo de Fundar, Héctor Aguilar Camín, ayer nos dijo esto sobre el asunto de las cifras de Fundar. Dice, no son mis cifras, no son nuestras cifras, son las cifras de la cuenta pública que están expuestas en un estudio donde además de poner los números oficiales se agrega el dato o el mensaje principal es, aunque están las cifras oficiales, hay una cifra negra. No lo digo yo, lo dice Fundar. Cuando digo que hay una cifra negra, y paso al contexto del proyecto, es porque nosotros nos dimos a la tarea durante año y medio de hacer un estudio que es un diagnóstico sobre las condiciones de acceso a la información pública en publicidad oficial. Lo que nosotros hicimos fue repetirle exactamente la misma pregunta a las entidades federativas y al Distrito Federal. Hicimos exactamente la misma pregunta. Y lo que buscamos conocer con eso es cuánto gastan los gobiernos en comunicación social, porque creemos que tenemos el derecho a creerle a nuestros gobiernos. Es nuestra convicción de que cuando uno le pregunta a un gobierno sobre la información pública, está esperando que la respuesta sea veraz. Y bueno, lo que resultó de ese ejercicio, dice Pulido, bueno, pues es que hay una cifra negra y que como tal, pues no es cuantificable, pero ese es otro tema que sale de la discusión, Héctor. La cifra negra, desde luego que existe, es evidente que hay tratos formales de las agencias de comunicación oficial y hay tratos informales y hay concesiones al lado del traslado de dinero y hay una serie de cosas que no hemos investigado. Nosotros, los periodistas, no lo hemos investigado. Entonces, no hay duda que hay una cifra negra, pero ¿cómo de cuánto es? ¿Quién puede decir con seriedad, para alimentar seriamente este debate, de qué cifra negra estamos hablando y cuánto cambia de gobierno a gobierno? ¿Y cuánto es de los gobiernos que están hoy discutiendo? Porque si hay cifra negra del gobierno federal y del gobierno del Estado de México, también hay cifra negra del gobierno del DF. No es verdad que unos actúen de una manera impecable y los otros actúen de una manera turbia. Este es un problema mucho más amplio, que bueno que lo empezamos a discutir. Tenemos que asumir que hay una cifra negra y tenemos que investigarla. Lo que no podemos es inventar con papelitos cifras gigantescas que no tienen fundamento en ninguna cosa, ni siquiera en la cuenta pública, ni siquiera en un cálculo mínimamente profesional de lo que pudiera ser la cifra negra. Dice Peña Nieto, me gasté un poco más de 600 millones de pesos en mi periodo, en el gobierno entero de Peña Nieto.
Y le dice López Obrador, no le creo, no creo que se haya gastado lo que dice que se gastó en la cuenta pública, porque baste ver la exposición desmedida de Peña Nieto en todos estos años, y dice López Obrador, a lo mejor no se lo cobraron, es una inversión de la televisora. Bueno, pues que nos cuente cómo es esa inversión y a cambio de qué. Inversión política, pues. Aquí lo único que tenemos sólido es lo que Fundar recogió, que es lo que está en la cuenta. Y es, por cierto, lo que está planteado en este boletín que yo pedí después del debate tuyo a la gente de Peña Nieto, de su desglose de los gastos del gobierno del DF durante los años de gobierno de López Obrador. Es verdad que no están señalados como hechos solo por contratos con la televisión, pero tienen una fuente sólida, igual que el de Fundar. Una fuente sólida puede no ser satisfactoria, puede haber una cifra negra, pero es la única fuente sólida que tenemos y es la Secretaría de Finanzas, nada menos que del DF, igual que la de Fundar en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. No nos conformemos con esto, pero no desestimemos la única cifra sólida que tenemos. Ahora, estamos discutiendo, Carmen. Bueno, según esto, el gobierno del DF gastó muchísimo más que lo que dicen las cuentas públicas del Estado de México. Y estas cifras están asentadas por las propias autoridades. Ahora bien, estamos discutiendo esto como si fuera un delito, como si no estuvieran autorizados los gobiernos en sus presupuestos oficiales a gastar en comunicación social. Quizá es una barbaridad, es muy raro este país que gaste tanto en comunicación social. Quizá hay que acabar con eso, pero en este momento no es un delito. Lo hacen legalmente todos los gobiernos, todas las dependencias, todos los organismos autónomos. En este momento es un procedimiento legal. ¿Qué es lo que estamos discutiendo?